¿Está mejorando la educación en Venezuela como lo afirma el señor ministro de Educación? ¿O definitivamente pareciera que el ministro de Educación no se lee sus propias memorias y cuentas? En estos días hemos sido sorprendidos por declaraciones del ministro de Educación acerca de que estamos mejorando, es más, peor aún, nos ha dicho que estamos en buen camino en la educación. Nosotros, estudiosos, permanentes de la educación en Venezuela y especialmente seguidores de la memoria y cuenta, tenemos el privilegio también de poder hablar con muchísima propiedad y especialmente con un invitado como el doctor Luis Bravo Jáuregui, que pertenece a la memoria educativa venezolana y es coordinador del Centro de Investigaciones y de Documentación de la Educación en Venezuela, José Luis Salomón. Y queríamos compartir esta inquietud. Realmente las declaraciones del ministro nos sorprenden, doctor Luis. O sea, definitivamente la educación en Venezuela está mejorando. Bueno, ciertamente que la respuesta a la pregunta es un contundente no. Y no por capricho, no porque que nosotros seamos enemigos del ministro o de la alta burocracia de la educación, sino porque efectivamente este año, como los últimos años a partir del 2007 principalmente, tenemos una enorme contradicción, algo que incluso ha sido bautizado como cortocircuito entre la información que da el ministro en la presentación de la memoria y lo que trae las estadísticas de la memoria, donde hay una diferencia tremenda entre un discurso que dice que vamos bien porque hay un crecimiento enorme cuando se compara el año 98 con el 2014, pero es una comparación absolutamente espuria, porque eso no dice cómo ha venido el proceso, no dice que, por ejemplo, del 2004, desde 2006 en adelante, ha venido un decrecimiento tremendo de la matrícula, casi 1 millón de alumnos menos inscritos en el conjunto del sistema escolar venezolano. Pero además no dice tampoco el ministro un fenómeno que cuesta entender, por el tenor de la propaganda, la magnitud de la propaganda que se está haciendo respecto a los éxitos del gobierno de educación. Y es que lo que ha crecido no es la educación oficial, lo que ha crecido es la educación privada. Y la educación oficial ha experimentado este año, según se refleja en el cuadro número 1 de la memoria y cuenta, un decrecimiento de 549.069 personas. Medio millón o sea, de estudiantes. Más de medio millón de personas menos en el componente oficial. Y el componente privado crece en 129.000. Entonces, no es tan grande la caída entre la serie que nosotros vamos a construir del 98 para acá, no es tan grande porque la iniciativa privada ha crecido a un ritmo más lento, pero ha crecido sostenidamente. Pero dos detalles, en el 98 éramos un país de 22 millones de habitantes. Claro. Y en este momento excedemos los 30 millones. No podemos seguirle diciendo al país que atendemos la misma cantidad. Pero, por ejemplo, hay que decirle al país que el total de los inscritos en algún tipo de escuela que sanciona la Constitución era 8.071.000 personas. Y hoy es 7.800.000. Entonces, es menos. Y eso no es un accidente. Eso ha venido ocurriendo porque la iniciativa oficial a partir del 2004-2005, ese año escolar, ha venido bajando de 6.700.000 a 5.900.000. O sea que la escuela está expulsando, la escuela oficial está expulsando muchachos. O no está atendiendo lo que tiene que atender. O sea, no, la gente que está tocando las puertas las tiene cerradas. Si la inclusión se ha convertido más bien en un artilugio de la propaganda oficial. O sea, pero por la vía de los hechos, no hay inclusión, más bien hay exclusión entonces. La persona consigue una puerta abierta, que es el sector privado, y una puerta cerrada, bueno, que es la educación. Otra pregunta que nosotros le hacíamos al ministro la semana pasada y que no ha respondido es ¿qué pasó con la educación bolivariana, señor ministro de Educación? Que en un año, entre el 2013 y el 2014, se perdieron más de 516.000 muchachos de la escuela bolivariana, del Simoncito y del Liceo Bolivariano. Explique usted al país dónde está, qué pasó, que esos muchachos salieron de los programas bolivarianos que tradicionalmente fueron el programa Esquema, el programa Bandera, sí, la cosa más extraordinaria. Pero tú del gobierno en su conjunto. Se iban a hacer educación. ¿Qué ocurrió con eso? Entonces, creo que lo que priva acá es hablar con mucha sinceridad de lo que está ocurriendo en Venezuela y llamar a un diálogo y llamar realmente a una revisión, declarar en emergencia la educación, no hacer consultas educativas donde tú obligas a que la gente asista y los obligas porque, bueno, son escuelas subvencionadas o otro tipo de mecanismos perversos, sino que además que llames de verdad, que se llame de verdad a la gente que le duele y le preocupa la educación, que es casi toda la sociedad venezolana. Claro. Y
y yo creo que es urgente que discutamos las academias, discutamos el pueblo en general, el agotamiento de un modelo educativo que evidentemente centralizador, colocador de todas las decisiones y todo el dinero en Miraflores, ¿verdad? Y el abandono de la educación que se proveía por la vía de las gobernaciones, por la vía de los... Ha habido un ahogo de la iniciativa, distinta a la iniciativa residencial en Miraflores. Y eso hay que discutirlo. Muy bien.